Estamos recibiendo a Carlos Alonso, es un personaje de la ciudad prácticamente. ¿Te consideras así, Carlos? ¿Qué tal? ¿Un personaje de? De la ciudad de Corrientes. Sí, 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 porque uno ya tiene... Yo no soy correntino, yo vine, me recibí junto a 7 compañeros más en la localidad de Crespo, al lado de Crespo, Entre Ríos, cerca de Paraná, en una agrotécnica, que estuvimos 6 años internados, nos recibimos de agrónomo, y teníamos que optar para poder estudiar veterinaria por La Plata, Buenos Aires o Corrientes. Y optamos por Corrientes, primero por una cuestión de costos. Acá era más barato en ese momento. Estoy hablando del año 74, cuando ya el país empezaba a tambalear, ¿no? Un año antes del Rodrigazo. La Plata era lejos y Buenos Aires no es una universidad amigable para el de afuera. Entonces nos vinimos los 8 acá y nos recibimos los 8, 6 se volvieron a Entre Ríos y 2 quedamos acá. Bueno. A partir de ahí empezó la trayectoria. Bueno, tuviste participación política, Sí. sos doctor. Sí. Yo me recibí de veterinario en el año 80 y era no sé si el enemigo número 1, pero el número 2 seguro de la política. Ajá. Odiaba la política, la repudiaba. Bueno, la rechazaba. Bueno, hoy tenés un programa muy popular en la radiofonía de Corrientes. ¿Y qué pasó para que después lo vieras de otra manera y entraras en Y su eso momento? de que nunca tenés que decir nunca. La primer mujer en Corrientes, una de las provincias más conservadoras que hay, sobre todo la ciudad, ¿no? Aparte de una ciudad vieja. Se fundó en el 1588. Claro. Que tuvo una intendente mujer fue en el año 87, Ana María Pando. Ah, lo recuerdo. Claro, y Ana María Pando teníamos ese gabinete que crea Ana María Pando, empezando por ella, todos tenían menos de 40 años. Y yo era uno de los menores, tenía creo que algo de 30 o 29. Y ella buscaba una persona que sepa sobre la actividad comercial. Porque el comercio, entre el vendedor ambulante, la falta de controles bromatológicos, y yo estaba desempeñándome en el mercado de concentración, el que yo había fundado en el año 82, el que está allá en la Rotonda. Y bueno, me convoca y estando con ella, esos 2 años como intendente, me picó el bichito de la política. Y bueno, y es una adicción. Es una adicción porque vos por ahí decís, bueno, la dejo. No, no la dejo. Fíjate vos que Perón sigue teniendo votos. Bueno, cuando llegaste acá, lo primero que dijiste fue qué complicado es el tránsito en Resistencia. ¿Se nota mucho la diferencia? Sí. ¿Sí? Se nota mucho, pero indudablemente a la imagen óptica, Resistencia se mueven mucho más vehículos que en Corrientes. Y sí, porque tenemos ustedes tienen un microcentro que en materia de número de cuadras es bastante parecido, con espacios públicos más o menos iguales, pero tienen estacionamiento de los 2 lados y un soberano de pelote. No. Y calles más anchas. Que te permiten estacionar de los 2 lados. No. Lo que sí me encontré con una ciudad, yo dejé de venir a Resistencia. Yo me rebelé contra Resistencia porque decía, no puede ser que haya un pueblo que no reaccione contra el infierno que ustedes vivieron no sé cuánto tiempo con los piquetes. Claro. Y yo cada vez que venía a hacer una cosa de media hora, a veces estaba 3, 4 horas. Y un buen día dije, no voy más. Mi señora es de Puerto Tirol. Y veterinaria también. Pero la vi muy ordenada, la vi limpia. Yo que estuve en la municipalidad, yo entré como inspector de servicios públicos y llegué hasta viceintendente. Pasé por todas las cargos habido y por haber. 12 años de concejal y de los 12 años, 7 años presidente del Consejo Deliberante. Entonces yo llego a cualquier ciudad y yo le llamo cuello de municipalista. Yo enseguida entro a mover el cuello a mirar las cosas. El alumbrado público, cuántos focos faltan por cuadra, los cordones, la basura, la vía pública como está, las baldosas, la vereda, las barreras que nos ponemos nosotros mismos, que después no podemos caminar. Y yo Resistencia, te digo con toda honestidad, la vi bien. Ahora, obviamente, una vuelta de media hora, ¿no?
¿Te sorprende la cantidad de motos, por ahí que no se respetan los Y bueno, semáforos? el transporte público va hacia la moto. Pero no es culpa del de la moto. No, seguro. Vos imaginate vos, nosotros estamos con un boleto allá en 2.000 pesos más o menos. ¿Quién te va a pagar 2.000 pesos para él, dueño de la jefe de familia? Y si tiene que viajar la mujer una o dos veces, acá todavía tenemos el comercio provinciano. En cuanto al horario, de mañana y tarde, así que serían 4 boletos por día. Salvo que te compre un revólver, un antifaz, antes de salir de tu casa te pase un banco, lo robe y ahí, bueno, subí al colectivo. Y ahí carga la sube. No, sí, unas cosas no. Yo creo que vamos a terminar no solamente en la moto, sino que los colectivos, un colectivo nuevo como los que suele haber acá, los que hay en Corrientes, es un vehículo que puesto en la calle vale $200.000. Claro. Entonces, ¿y cómo vamos a terminar? Y vamos a terminar como en la India, casualmente. Esas motitos, ¿no es cierto?, para llevar 2 personas. Tránsito. Ya apareció. Ya hay moto Uber, por ejemplo, Ya ¿no? apareció el moto Uber, así que hasta el Uber ya deja de ser tan rentable como para llevar uno. ¿Me entendés? Entonces, y bueno, son cambios que se van a producir. Pero un transporte público como el que tenemos hoy, al precio de hoy, al costo de hoy y al uso de hoy, es inviable. ¿Qué edad tenés, Carlos? Yo tengo 70 años recién cumplidos. Bueno, ¿y qué te parece? ¿El mundo va para adelante o va para atrás? En algunas cosas va para adelante, en otras va para atrás. Hay una cantidad de cosas que hemos retrocedido. Por Y hemos ejemplo, retrocedido mal. Y yo te voy a analizar el periodo. Yo siempre analizo, cuando me hacen preguntas más o menos similares a las que me haces vos, yo siempre analizo el tiempo democrático. En el tiempo democrático, ¿qué logramos? Logramos una cantidad de cosas importantes, pero ¿qué no logramos? Y no hay persona más lejana a un golpismo que yo. Pero no logramos dejarnos de joder con determinados temas que nos atrasan. Esto es el enfrentamiento. Yo viví el tiempo en donde, terminado el golpe y tener la alegría de un Alfonsín, vos veías un milico por la calle de uniforme y capaz que lo pateaba. Y el tipo no tenía nada que ver. Eso no se terminó todavía. Ese prejuicio no se terminó. No aprendimos a perdonar, no aprendimos a olvidar ese tipo de cosas. Estamos más pobres que en esa época. Estamos más desocupados que en esa época. Y estamos brutalmente más endeudados que en esa época. Es decir, en ese momento cuando Helvar, por orden de Perón, que le dijo, quiero inflación cero, una cuestión, ¿vos sabés lo que bajar la inflación por orden? Es una cosa imposible. Y bueno, y Helvar la bajó a cero. Pero llegó un momento que la olla a presión reventó. ¿Y agarró quién? Rodrigo. claro. Y nos llevó por el aire. Yo recuerdo que mi papá, ingeniero químico, trabajando en Santa Fe, clase media acomodada, él se acostó en esas condiciones y se levantó siendo pobre, porque él había vendido 3 dúplex frente al rectorado de Santa Fe y fiado. Las cuotas terminaron equivalentes a un atado de cigarrillo. Es decir, se fundió. Y bueno, y como esos cuantos. Entonces, hemos evolucionado, sí, hemos abierto la cabeza, el tema del aborto, el tema del respeto de la elección sexual. En materia internacional creo que la tenemos mucho más clara. Así seas el zurdo más terrible de todo el mundo, reconocer de que hay otras cosas y que las otras cosas tienen que existir. Antes no. Antes no. Es decir, un tipo que era de extrema derecha o de extrema izquierda, lo que quería para conversar con el adversario o con el contrario quería un fusil. Quería matar. Chaqueños y correntinos, ¿somos muy parecidos? ¿Somos muy diferentes? No, somos muy diferentes. ¿Qué rasgos marcarías? El crisol de raza te lo define. Es decir, el crisol de raza, y lo que te voy a decir, tomalo y pensalo. La única provincia del NEA NOA que tiene su capital al norte es Corrientes.
Y todas las provincias del NEA y del NOA trabajan hacia el sur. Esto es Puerto Buenos Aires, todo de allá Sí. de la época en donde ya nos peleábamos. A nosotros nos concibieron para operar con Paraguay, con Asunción de Paraguay. Y quedamos acá. Fíjate, el tipo que vive en esquina está a la misma distancia, si quiere venir a Corrientes, que es Santa Fe. Estando en Santa Fe, está en Rosario, está en Córdoba, está en Buenos Aires. ¿A qué va a venir acá? Por cuestiones judiciales. Ni que hablar la costa del Uruguay, que te trabaja o con Posada, o por Ruta 14, de Concordia para abajo. Ustedes están en un embudo precioso. Y la parte que se les escapa, entre comillas, que no es mucho, pero es bueno, es aquella que va a juntarse con Santa Fe, allá por la zona de Rafaela y toda esa... estoy hablando de Villa Ángela y de esas localidades realmente interesantes. O directamente ir a Pinedo, si querés hacerla más difícil, pero vos cuando cruzás Pinedo, entras en la zona de Tahuada, Santiago del Estero, y ya te vas a una zona que es rica. Bueno, ¿y eso de qué manera influye en la manera de ser? En la personalidad. La personalidad, yo estoy seguro que ustedes son nuevitos. El decir, Corrientes tiene una tradición demasiado arraigada, demasiado fuerte, demasiado fanática. Hoy decías, es una sociedad más conservadora. Es más conservadora, pero no en el término peyorativo. Conservador porque pretende, exige y pelea por conservar sus cosas. Es decir, vos en Corrientes hay cosas que no vais a cambiarlas porque si no más. No. Y vos fíjate que la misma decisión política te hace hacer como gobierno muchas veces. Hoy tenemos el ejemplo claro. El monumento que se le está haciendo al Gaucho Gil. Es decir, pasamos esa cruz caracha que teníamos ahí con esa mugre a un lugar que vos llegáis y parece que está, no sé, está en otro lugar del mundo. Es decir, la iglesia lo rechazaba primero y lo terminó aceptando. Es decir, tenemos esas cosas nosotros que, bueno, una música que es muy propia, un idioma que es muy propio, y un respeto, no hay la más mínima diferencia entre lo que puede ser aquel que es descendiente de una corriente inmigrante, en corrientes que no son tantas, las sirio-libaneses son muy fuertes, con los pueblos originales. No hay diferencia. Carlos. Frente a eso, al chaqueño, ¿cómo lo ves? Lo veo mucho más, nació después. Ya nació después cuando había cosas que había para mostrar. A diferencia del correntino que las tuvo que ir esperando a que aparezcan. Cuando aparezcan recién, ya tu papá seguramente vivió... ¿Cuántos años tiene tu padre? No, ya falleció. Bueno, ya falleció. Tenía ¿Cuánto 70 y pico. tendría? 74. 74, casi mi edad. Fíjate que tu papá tendría, nació en la década del 70. Correntino tiene para atrás cuánto para haber vivido, o que le hayan contado, o que le hayan exigido. Vos llegaste a observar en el campo acá que en algunas zonas el hijo le trate usted al padre. Allá es común y obligación, es hábito. Y así muchas cosas, ¿viste? De todos modos son dos provincias realmente hermosas, quiere decir, Chaco es una provincia progresista. No ha tenido suerte en algunos procesos, en algunos periodos. Pero ustedes tienen una muy linda provincia. No, lo que te quería consultar era en qué momento te decidiste dejar de ser funcionario, ser político y empezar en el medio de la yo fui comunicación. funcionario y político. No, y meterte en la comunicación, en ser comunicador. Bueno, eso fue, viste, yo soy un tipo creyente, pero eso me hizo crecer más. Habían intervenido Corrientes, vinieron estos degenerados de los cordobeses a aprender a robar, la gente de Mestre, de Aguat, y bueno, por supuesto, intervinieron la comuna, yo estaba con mandato todavía. Yo vivo a una cuadra de la Costanera, mi oficina era en la baranda de la Costanera. Y llega un amigo mío, que gracias a Tato, dueño de esto, puede comprar la vieja Radio San Martín, al lado del cementerio. Y viene y me dice a mí, yo la verdad que siempre tuve facilidad de palabra, hasta ahí.
Y conocimiento, a mí me gusta mucho estar al tanto de todo. Y viene y me dice, Carlos, radio naciente, vos tenés que hacer un programa político. Tenemos que crear una estructura de defensa contra estos cordobeses, así, textuales, estos cordobeses, hijos de puta. Le digo, ¿pero qué voy a hacer radio? Yo, está loco, pero ni en el peor de mis borracheras se me cruzó hacer radio. Y era un día jueves. Bueno, y jodía este gordo, Raúl Simón, el dueño de Radio 2, que falleció antes que inaugurábamos el multimedio ahí en el diario Época. Y yo para sacármelo encima le digo, bueno, déjame que en un mes yo voy a tratar de armar algo. No. Voy a empezar el sábado. De 10 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, él fue un caradura, pero más caradura fui yo, porque yo el día sábado estuve ahí. Hace 25 años. Empecé los domingos. Y después cuando se crea el multimedio, con Diario Época, con Juan Carlos Romero, me llaman un día y me dice si me animaba a hacer un diario, es decir, un programa diario, horario central de 5 a 7 de la tarde. Pero por supuesto, me terminaba de jubilar yo. Y yo a lo que le tenía terror era estar en mi casa en un sillón hamaca acariciando un gato, ¿viste? No nací para eso. Y bueno, y ahí estoy hace 4 años. Bueno, hoy los medios son muy diversos, la información, el entretenimiento llega por canales muy distintos y hay un público muy segmentado, pero bueno, vos, ¿con quién crees que sintonizás? O mejor dicho, ¿qué público sintoniza con vos? ¿Qué encuentran en vos? El que entiende mi forma. Quiere decir, yo soy muy boca sucia, soy guarango, soy espontáneo. Políticamente incorrecto. Políticamente es... Mira, no sé, porque hay mucha gente que yo lo escucho a usted por la forma que dice las cosas. Ni siquiera me dice por lo que dice, digo por la forma que dice las cosas. Si yo tengo que estornudar, y bueno, estornudo, tengo que toser, toso. Si tengo que... Dejé de fumar hace 3 años, así que la tos para mí pasó a ser una nueva compañera. Tengo que toser y termino de toser, y la puta madre, carajo. ¿Me entendés? Bueno, todas esas cosas que nada tienen que ver con la comunicación, al contrario, son parte de la vergüenza de la falta de profesión. Y después por eso que yo le vivo pidiendo perdón a los periodistas que se recibieron de periodistas. Porque yo soy un usurpador. Bueno, pero también debe ser que la gente valora la autenticidad en estos tiempos. Sí. Ahora, yo entiendo que mis oyentes menores de 30 años no creo. Y te diría que hasta mayorcito, de 40. Y hasta el... Y con tu trayectoria, contaste eso de que no querías saber nada con la política, después te metiste en política. Y con tu forma de ser, además, tan frontal a la hora de hablar, sin filtro. Sí. ¿Cómo ves la figura de Javier Milei y lo que fue su irrupción? Bueno, yo Javier Milei no lo... Bueno, si querés hablar de la gestión, pero él, con ese cambio que hizo. Él, yo creo que él mismo nomás se aturdió, él mismo se complicó y hubiese podido estar mucho más adelantado. Puede ser que haya entendido ahora. ¿Y sabe cuál es el termómetro de si entendió o no? Es ver si al Colorado Santilli lo fortalece o lo liquida. Claro. Porque el Colorado le ha hecho un trabajo impecable. Le salió a barrer todos los patios. Bueno, ya esa conferencia con Valdés el otro día, nada que ver con buena a lo que se relación, veía. aparte, un tipo de una gran experiencia, ¿viste? Más bicho. Entonces, él tiene buena onda con todos los gobernadores. Pero se va para allá con un camión lleno Che, nadie le mandó nada a Milei. Le pidieron. 7 hombres lo desautoriza o no le da... lo va a liquidar. Y se va a liquidar él. Y si él entiende la música, que él tiene que gobernar con los gobernadores y todas las implicancias que provocan los gobernadores, Milei, salvo que aparezca algún santo, que no lo veo, te digo la verdad, y si lo están gestando, ya no llega, Milei puede ser reelecto, tranquilamente. Pero depende de él. ¿Cómo lo ves? ¿Al kirchnerismo cómo lo ves? No. Pasó a ser una secta, un grupo, que gracias a Dios el daño que han hecho lo han hecho solamente con la lengua.
que no ocurrió lo que ocurrió allá en el 75, por ahí fue. A mí me llevaron a la facultad de veterinaria, era la más combativa de todas. Y me mostraron un tablón, estaba llena de 9 milímetros. Y me dijeron que agarrara una. Y dije que no, ni en pedo. Hablas de la militancia de ultraizquierda de aquel momento. Andaba por ahí el estudiante de veterinaria que no fue comunista un rato. Y aquel estudiante de veterinaria que se recibió y no pasó a ser oligarca enseguida, te miente. Lo único que le faltan son los campos, las vacas y la plata. Ajá. Después hasta rastra con moneda, tiene todo. Carlos, ¿y cómo te llevas? Perdón. Sí, No, volviendo al tema de la comunicación, ¿cómo te llevas con las redes sociales y las nuevas maneras de comunicar? Como el Papa Francisco. Soy un animal. Pero ¿sabes por qué? Ese fue un error mío, un error táctico, porque yo creí que nunca me iba a jubilar. Yo toda mi vida tuve secretarias y secretarios, y muy bueno. Soy una persona muy exigente, todos tienen que saber más que yo y trabajar más que yo. Entonces eran temas que no me preocupaban. Yo, por ejemplo, hacía un mail. A lo sumo le dictaba, ¿no es cierto? Claro. 3, 4. Pero si no, directamente ese tipo tenía que estar sabiendo lo que yo entendía sobre determinado tema, porque me viene acompañando hace años. Yo tuve 2 secretarias privadas, más de 20 y pico de años. Así que me conocían hasta... Y bueno, y el trabajo lo hicieron ellos. Y un día en un reportaje que yo escucho al Papa Francisco, le preguntan si él usaba el celular, y dijo que no. Que él le regalaron un celular allá lejos y él lo donó a la diócesis. Y entonces, y computadora, mail... No, le dijo. ¿Y cómo hace? Y le dicto a mi secretario o escribo manuscrito y le doy. O sea, que redes no tenés, redes sociales. No, yo tengo, Alonso dijo, sí, pero me la manejan mi productor de radio. ¿Qué cosas no soportás en una persona? La mentira, el violento, porque me pone violento. Sobre todo el violento con la persona débil, o más débil que él. Empezando por la mujer. Y no estoy queriendo quedar bien con la mujer. Porque a mí, en mi casa me tienen a los pedos. Así que no. No es que todas las mujeres son débiles. Pero eso sí me molesta. Y después me molesta el traidor. El traidor me molesta mucho. ¿Y qué cosas sí te conectan con una persona? La autenticidad, la informalidad. Soy un gran admirador de la capacidad ajena. A mí me encanta conocer y conversar con gente inteligente. ¿No te consideras egoísta? No. Vos, por ejemplo, en este momento me preguntás en la provincia de Corrientes, ¿qué líder conociste del 83 a la fecha? Y yo te diría, líder, uno solo hasta que apareció Valdés. Y ese fue Tato. Yo fui candidato a viceintendente en Nora, cajamos el 52% en la ciudad capital, y Tato le ganó por 5 puntos estando preso a Ricardo Colombi. En la segunda vuelta no encajaron el bicho canasta, por supuesto, y no. Pero eso, yo cuando hacía las caminatas con Nora, entrábamos al final de la caminata, que estaba establecido cuál era el lugar, un garaje, un galpón, una cosa así, y entraba un audio de Tato. La gente lloraba. Yo decía, ¿pero qué puta tiene este tipo? Pues yo no era amigo de él antes que lo metan preso, ¿no? Yo me hice amigo de él cuando él estuvo preso. Y yo lo visitaba toda la semana. Ese sí ejerció un liderazgo. Un liderazgo porque pegaba un golpe sobre la mesa y se hacía lo que él decía. Y tenía solución para todo, un gran pragmático. Un gran pragmático. Y de último, un gran negociador. Un solo error cometió. Que él creía que era una virtud. Él quería ir contra la política. Y el representante de la política, quien era el legislador, entonces quiso ir contra la legislatura. Se juntaron 18 y le cortaron la cabeza. ¿Sos como te imaginabas que ibas a ser? Me refiero a, viste, uno en la adolescencia, en la juventud, se imagina un futuro. ¿Estás donde imaginaste estar? A nivel personal me refiero. No. Mucho más. Yo mucho más por infancia muy dura.
colegio internado 6 años, entré a los 12 años en un colegio internado que no era ni militar ni religioso, gente pobre, hijos de productores casi todo, pero conmigo estuvo el uruguayo sobrino de la China Zorrilla, era el hijo del que escribió el libro Tabaré. Estuvo el nieto del Lino Palacio, el que hacía Don Fulgencio en La Razón. Bueno, lo mandaron ahí, pues ya pues, fue la primera persona que yo vi que se falopeaba con una bolsa de polietileno con Poxipol. Y es el que le termina matando al abuelo años después. Yo leyendo un diario veo la muerte de Lino Palacio y era él que fueron a robarle plata con la novia. Sí, fue un final Grande falopero. tremendo. Y bueno, pero salí de ahí con un sistema de vivencia realmente importante. A mí no me interesa comer en el suelo como... No me interesa dormir en una cama de una plaza los dos, aunque no entremos. No me interesa que vos seas pobre, no me interesa que vos tengas mal aliento, no me interesa... Nada, nada. Salvo que no tenga esas condiciones que yo repudio. Que no son condiciones, son características. ¿La muerte te da miedo? En principio, no. Lo que me da miedo es el sufrimiento previo a la muerte. Yo pido una muerte súbita. ¿Y cómo te gustaría que te recuerden? Qué sé yo, no tengo ansias de... o una cuestión... Sí, me gustaría que mis hijos digan, la puta, mi viejo fue un buen tipo. Yo tengo 2 hijos, 7 nietos, que los 7 fenómenos estos también me digan lo mismo. Y que los amigos también digan lo mismo, pero nada más, nada de homenaje. Y vos cuando llegás a los 70 años empiezan, y cuando anduviste tanto por la política, empiezan los homenajes. Los homenajes. Y el homenaje y la placa fue una buena persona, es más o menos lo mismo. No me gustan. Si tuvieras que resumir en una frase lo que aprendiste en estos 70 años. A vivir. Porque la ayuda que no me vino de donde tenía que venir, por determinadas circunstancias, yo no estoy jugando, la salí a buscar y la encontré en cada uno de las cosas que estuve. Yo llegué a ser baterista de una banda que se llamaba Conmoción Cerebral en el secundario. Llegamos a hacer sostén de Sergio Denis en la fiesta de la avicultura en Crespo. Es decir, no hay lo que hice. No hay lo que no hicimos. Pero nunca estuve en cana. Estuve 42 años en la administración pública. Nunca entré a la policía. Nunca tuve una causa. Y ando por la calle así como... Si pudieras dejarle un solo consejo a tus hijos, ¿cuál sería? Que sean buenas personas. Sale barato. Y te hace sentir bien. En el momento o 20 años después. Mira, antes de ayer fue un no vidente al programa antes que el mío, que se llama Para cargarse de risa, del Gordo Majuma, en un aparato del Gordo. Y yo escuché a Alonso 2 o 3 veces por uno de los parlantes que estaban hablando de mí, estaba tomando mate con mi productor, y por ahí me llaman. Y me dice Majuma, ¿vos lo conocés a este hombre? Y yo tengo una memoria visual tremenda. Ahora no me pida apellido. Y le digo, sí lo conozco. Este es un hombre que está muy agradecido como... ¿Ah, sí? Yo todavía no sabía que era ciego. Y se da vuelta, hola, doctor. Y cuando tira la mano así, le veo el bastoncito quebrado acá, ¿viste? Le digo, ¿cómo andamos? Bien. Usted me dio la planta permanente a mí en la municipalidad. Bueno, yo la tuve, me casé, tuve mis hijos. Me jubilé en la municipalidad y lo que soy inquieto me puse a estudiar abogacía y ahora ya soy abogado. Entonces, esas satisfacciones no te las saca nadie. Así como debe haber alguno también que le cague la vida, ¿viste? No. Pero bueno. Por eso no vamos a contar. No, aparte no me han parado todavía, nadie me pegó un sopapo, ¿viste? Así que tan mal no vamos. Y de todas las facetas, ¿en cuál te sentís más cómodo? En las facetas de todas las facetas que hiciste en tu vida. Baterista. Sí. No, el baterista, porque el músico era un individuo que tenía un plus
para con el femenino especial. Me imagino. La mujer primero miraba al músico, después miraba al novio. No, te lo digo, pero es una cosa así, te llena el ego de una forma extraordinaria, un poco como esto, ¿no? Un poco como esto, te digo, en los medios de comunicación. Si vos me decís, ¿qué es lo más lindo que tiene el medio de comunicación? Mira, la magia. ¿Qué es la magia? Que vos crees que te están mirando o escuchando 2 millones de personas y capaz que no te escucha nadie. ¿Me entendés? O cuando salís, que te dicen, mire, yo lo escucho a usted, eso te llena el tanque, pero Mendoza es la nata más barata y la más grandiosa que hay. Pero me conformo con poco en ese aspecto. Y eso que tengo mi ego, guarda. Me quiero bastante. Me suelo parar en el espejo y decir qué lindo que estás. No, Es difícil reconocerse. no me avergüenza decir, mirá, tengo el ego bastante inflado. No me avergüenza, es cierto. Y yo creo que el ego es parte del combustible que vos tenés para vivir todos los días. Mira, si te abrís los ojos, sentís que no valés nada, y bueno, ¿y para qué te vas a levantar? Y además seguro que es mejor que la falsa humildad. Sí. Aparte no se miente. No se miente la falsa humildad. No la vendés. Tienes que ser muy vivo, ¿viste? Claro. Muy vivo tenés que ser. Bueno, Carlos, un gusto conocerte y haberte tenido aquí. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, realmente muy amables. Sin habernos visto nunca, porque la primera vez que nos vemos, vamos a decirle a quien nos está mirando que acá no hay libreto, no hay nada escrito. No. Lo que tuvo que salir, salió. Y eso es lo importante de las notas. Que la pasen bien. Un abrazo a Tato. Gracias. Un abrazo a Nora. Tiene una persona como dueño titular de todo esto, junto con Nora, que yo no sé. Sé la cantidad de gente que dijo, este se va a suicidar. 3 años y medio. Y hoy no lo dejan votar todavía. Y hoy no lo dejan votar. La única persona creo que en el país que está en estas circunstancias. Y después tenés otros que se casan en Puerto Madero, tenés el otro que a él nomás le midieron. Y vuelvo a repetir, porque se metió con el poder político. Y él primero no me lo aceptaba, creo que ahora me lo acepta. 25, 30 años después. Gracias, chicos. Gracias, Carlos. Y un lo gusto. mejor para ustedes. Gracias, muy amable. Carlos Alonso aquí en Buen Día Norte, hablando de todo, de la política, de la vida, que finalmente ahí cabe todo.